Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Roller Coaster basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Sí, le afectó tanto que no pudo mantener la voz serena. La familiaridad era realmente peligrosa para las relaciones que ya habían terminado. Su corazón dolía por la familiaridad de ese abrazo, esa voz familiar y ese sentimiento familiar dentro de ella. Me dijiste que no me esperabas, pero te negaste a ver a nadie más. ¿Sigue siendo así? La mujer tan avergonzada se armó de valor para preguntar algo que consideraba egoísta. ¿Por qué? Nadie me ha reemplazado todavía, ¿verdad? Nadie podía reemplazar a Air. Siempre fue así. Por solía responder a eso sin pensar, pero por un instante se le encogió el corazón y la imagen de cierta chica con una sonrisa radiante cruzó por su mente. Pero fue solo una fracción de segundo. Al final, la mujer que no había seguido adelante le respondió, no. Paul guardó silencio un instante antes de responder, pero él pensó que no era buena señal. Nunca le había hecho esa pregunta. Paul siempre le decía que no sentía nada por nadie. Sin embargo, ahora que él le preguntaba eso, la respuesta de Paul la asustó. Por favor, no busques a otra persona, todavía no. Él se sintió muy avergonzada de decir eso. Intentó ser lo más justa posible con la joven, pero cuando él vio lo que parecía ser un futuro mejor para Paul, y rápidamente intentó evitar que Paul siguiera adelante. Pierre, nunca me pediste eso desde que rompimos. Hoy fue un día lleno de sorpresas para Paul. Dejó la cerveza en la mesa junto a ellas y le quitó los abrigos a Earl. Se giró para encarar a la otra mujer. Él la miró, y lo que Pur vio fue esa mirada adorable y suplicante que no había visto en mucho tiempo. Pur extrañaba estas cosas, su forma de actuar. Extrañaba mucho a la persona que él solía ser. Fui yo quien rompió contigo para casarme con otra. No me atrevo a pedirte eso. La mujer mayor apartó la mirada al confesar eso. Siempre se sentía culpable por eso, por mucho que lo mencionara. Entonces, ¿cómo es que puedes hacerlo hoy? El aire se quedó en silencio por un momento. Levantó la vista y volvió a encontrarse con los ojos de la joven. La mujer de estatura similar a la de Pur respiró hondo antes de exhalar lentamente. Era como si intentara armarse de valor y superar la culpa. Estoy lidiando con el acuerdo que tengo. Puede que tarde un poco. No puedo decirte cuánto, pero ¿me esperarás? Pura abrió los ojos de par en par al instante, pero si alguien la observara, descubriría que al principio no había alegría en su sorpresa. Pero una fracción de segundo después, la mujer que había estado esperando a Earth después de tanto tiempo parpadeó rápidamente y le preguntó, con un tono de voz emocionante, ¿te estás divorciando de él? En el mejor de los casos podré. La mujer aún no estaba segura de cómo resultaría, así que respondió con neutralidad. Quizás le tomaría más tiempo del que pensaba romper sus compromisos. En el peor de los casos, su plan podría fracasar estrepitosamente. Él no tenía ni idea de cómo resultaría. Por mucho que intentara liberarse, las cosas se complicarían si su familia se enteraba y se oponía a su decisión. Nunca me das nada tangible, lo siento. Para la mujer que tenía su corazón, él pensó que todas las disculpas del mundo no serían suficientes. Acepto tu disculpa. Ya perdí la cuenta de las veces que me dijiste que lo sentías. La chica le estaba siendo sarcástica. Era algo que Paul hacía sin creer muchas veces. No podía controlar su decepción. A veces decía o hacía algo que la otra mujer la advertía con su voz indiferente. Hacía que él pareciera exigir respeto. Por está bien, Dios mío. Sigue regañándome después de que rompimos. Él simplemente dijo su nombre y no hizo nada más, pero eso hizo que la testaruda cediera casi al instante.
Él tenía un don para lidiar con su exnovia, tanto en el pasado como en la actualidad. No te estoy regañando, no lo admitirás aunque lo hagas. Él sonrió y negó con la cabeza al oír murmurar esos encantadores labios. Miró la cerveza que Upur ya había abierto cerca. Él la señaló y le preguntó qué quería decirle a otra mujer. ¿Aún quieres beber? Sí, Pur le entregó la cerveza. Gracias.